El mar no olvida ni perdona. Una noche, 3 pescadores desafiaron sus advertencias y solo uno regresó. En el tranquilo pueblo costero de San Jerónimo, la brisa marina siempre traía consigo un aire de calma y rutina. Sus calles adoquinadas, sus casas de fachadas encaladas y los barcos meciéndose en el muelle formaban un paisaje pintoresco que parecía extraído de un lienzo antiguo. Sin embargo, bajo esa apariencia de paz, se ocultaban sombras que acechaban en la oscuridad. Miguel, Tomás y Raúl, 3 pescadores curtidos por el sol y las tormentas, eran figuras temidas en el pueblo. De día, sus manos endurecidas por el trabajo se afanaban en las redes y los anzuelos, pero de noche, esas mismas manos se convertían en instrumentos de terror. Tras emborracharse hasta la extenuación en la taberna del puerto, vagaban por las calles desiertas aprovechándose de mujeres solitarias. Su crueldad era un secreto a voces que resonaba en cada rincón del pueblo, pero nadie se atrevía a desafiarlos por miedo a las represalias. Alberto, el más joven del grupo, era diferente. Aunque compartía con ellos el barco, su corazón no pertenecía a la oscuridad que los otros 3 habitaban. Su mundo estaba en la cocina del barco, donde las ollas y los cuchillos eran sus herramientas. Pero su silencio ante las atrocidades de sus compañeros lo convertía en un cómplice involuntario. Cada noche se iba a dormir con un nudo en el estómago, deseando escapar de aquella vida pero sin el valor de enfrentarse a ellos. Una mañana, mientras los hombres reparan sus redes, una figura encorvada emergió de entre las sombras del muelle. Era doña Rosario, una anciana que muchos consideraban excéntrica, pero que otros respetaban por su conocimiento de las historias del mar. Se acercó tambaleándose, envuelta en una capa que aún olía a salitre y musgo, y con una mirada cansada que reflejaba su necesidad. «Por favor, muchachos, ¿podrían regalarme un poco de pescado? No tengo dinero y no he comido en 2 días», pidió con voz temblorosa, extendiendo sus manos huesudas. Miguel, Tomás y Raúl la miraron con desdén. Miguel fue el primero en hablar, con una sonrisa cruel. «Nosotros trabajamos duro por nuestra pesca, vieja. Si no puedes pagar, entonces no tienes nada que hacer aquí». Tomás y Raúl rieron, sumándose al desprecio. «Busca en otro lado», agregó Tomás, haciendo un ademán para que se marchara. La anciana, derrotada, iba a darse la vuelta cuando Alberto, que había permanecido en silencio, se acercó con el ceño fruncido. Sin decir una palabra, la guió hacia el barco y sacó un par de pescados de las cestas. «Tome, señora. Esto debería ser suficiente para un par de comidas», dijo en voz baja, ayudándola a colocarlos en sus manos. Cuando Miguel, Tomás y Raúl se dieron cuenta de lo que había hecho, sus rostros se llenaron de furia. «¿Qué haces, idiota? Esa es nuestra pesca», exclamó Miguel avanzando hacia él. «Si empiezas a regalar el pescado, pronto todos los miserables del pueblo vendrán aquí a pedir», gritó Tomás. «Es más de lo que necesita», gruñó Raúl. Alberto los miró, sereno pero firme. «Ella tiene hambre. No voy a negar algo que podemos compartir». Ignorando las amenazas y burlas de los otros 3, Alberto regresó al barco. Doña Rosario lo siguió con la mirada y luego, cerca de los 3 hombres, lo bendijo con una voz cargada de significado. «Gracias, hijo. Tienes un buen corazón. Cuídate de las aguas donde el mar susurra y las olas se callan. Ahí aguarda la justicia de los abismos». Miguel, que había estado observando todo con los brazos cruzados, estalló en una carcajada. «Calla, bruja. Tus cuentos no nos asustan. Tenemos un barco fuerte y manos capaces. No hay nada que el mar pueda darnos que no podamos tomar». Tomás y Raúl rieron también, burlándose de la anciana. Solo Alberto parecía afectado por sus palabras.
Bajó la mirada, inquieto, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Doña Rosario, con sus pasos lentos y pesados, comenzó a alejarse del muelle. Sujetaba con fuerza los pescados. Sus pies, endurecidos por años de caminar por terrenos duros, apenas hacían ruido contra las tablas húmedas del muelle. Antes de alejarse por completo del muelle, se giró por última vez hacia Alberto, ofreciéndole una sonrisa tenue pero agradecida. Luego, se fue entre las calles y casas, dejando tras de sí un aire de misterio que pareció envolver el puerto. Miguel, Tomás y Raúl no dejaron de reírse hasta que la anciana estuvo fuera de vista, pero Alberto permaneció en silencio, observando el lugar donde ella ya había estado. Un extraño malestar lo invadió, como si las palabras de la anciana hubieran sembrado algo profundo en su interior. Al día siguiente, los hombres zarparon al mar profundo. Alberto mantenía el recuerdo de la advertencia de doña Rosario fresco en su mente, mientras que sus compañeros lo ignoraban y continuaban con sus habituales bromas crueles. Tras horas de navegación, llegaron al lugar señalado por la anciana, justo a la medianoche. El cielo, que había permanecido despejado, se fue cubriendo de nubes grises. La brisa fresca se tornó helada y una niebla espesa envolvió el barco. El sonido de las olas, siempre constante, cesó. Era un silencio antinatural, como si el mar estuviera conteniendo la respiración. Miguel, Tomás y Raúl estaban inquietos, pero intentaban no demostrarlo. De pronto, un sonido surgido de la bruma lo sacó de su letargo. Era una melodía dulce y etérea, un canto femenino que flotaba sobre las aguas como un susurro encantador. «¿Qué es eso?», murmuró Raúl, con los ojos entornados intentando divisar algo a través de la niebla. Entonces las vieron. Figuras femeninas danzaban sobre unas rocas cercanas, sus cabellos largos brillando como hebras de oro bajo una luz que no podía identificarse. Sus cuerpos, esbeltos y gráciles, parecían hechos de espuma y luz. Miguel, Tomás y Raúl quedaron hipnotizados. La codicia y el deseo chispearon en sus miradas. «Vamos hacia ellas», ordenó Miguel, y los tres se apresuraron a preparar la lancha. Alberto, que había estado observando desde la cubierta, intentó detenerlos, pero sus voces se perdieron en la distancia. Permaneció en el barco, observando cómo sus compañeros se acercaban a las figuras femeninas. Al no sucumbir al encanto, Alberto pudo ver la verdad. Aquellas hermosas mujeres no eran lo que parecían. A medida que Miguel, Tomás y Raúl se acercaban, las figuras se transformaron. Sus rostros perfectos se deformaron en algo monstruoso. Sus ojos resplandecieron como brasas y sus dientes, afilados como cuchillas, brillaron en la penumbra. Cuando Miguel, Tomás y Raúl pusieron pie en la isla, el canto se intensificó. Las criaturas los rodearon, sonriendo con coquetería. Pero esas sonrisas pronto se torcieron en muecas inhumanas. Un grito desgarrador perforó el aire cuando las criaturas se lanzaron sobre ellos con una ferocidad inhumana. Desde el barco, Alberto presenció el horror incapaz de moverse. Los gritos de sus compañeros se apagaron uno a uno, engullidos por el rugido del mar, que había vuelto a la vida con furia desatada. De pronto la niebla comenzó a disiparse y el mar se calmó. Las criaturas desaparecieron, dejando tras de sí solo la quietud de la superficie. Alberto, temblando, cayó de rodillas en la cubierta del barco. Su mente, rota por la visión de sus compañeros siendo consumidos por las criaturas del abismo, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. El miedo le calaba los huesos, pero lo que lo atormentaba aún más era la culpa. Había sido testigo de la condena de aquellos que, aunque crueles, habían sido parte de su vida.
Los gritos de Miguel, Tomás y Raúl aún resonaban en su oído, y los ecos de esos lamentos parecían retumbar en las olas del mar. El barco, maltratado por la tormenta y el horror, avanzaba a duras penas hacia el puerto. El horizonte, teñido por la luz pálida del amanecer, era un recordatorio cruel de lo que había dejado atrás. Alberto levantó la mirada al cielo, buscando alguna respuesta, algún consuelo, pero la nada le devolvía la mirada, solo el frío y el vacío. A medida que el barco se acercaba al muelle, la brisa fresca parecía cortar como cuchillos, y el sonido de las olas se hacía cada vez más inquietante, como si el mar todavía estuviera furioso por lo sucedido. El puerto, normalmente bullicioso a esa hora, estaba en un extraño silencio. No había el usual ir y venir de los pescadores, ni los ecos de las conversaciones en las tabernas. Solo una quietud densa y pesada. Finalmente, el barco tocó el muelle con un golpe sordo. Alberto, con las piernas débiles, saltó a tierra, arrastrando consigo el peso de la tragedia. Cuando sus pies tocaron el suelo, la quietud del lugar se rompió con la presencia de una figura en las sombras del muelle. Doña Rosario. Alberto la vio allí, de pie, en su capa envejecida por el tiempo y el mar, con la mirada fija en él. El aire parecía volverse aún más denso, y el silencio se alargó entre ambos. Ella no dijo nada, pero sus ojos, profundos como los abismos que había mencionado, reflejaban algo que Alberto no podía entender. Era como si ella ya supiera todo lo que había ocurrido, como si el mar le hubiera revelado el destino de los 3 pescadores. Alberto, con el corazón destrozado, se acercó vacilante. Sus labios se abrieron, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría explicar lo que había presenciado? ¿Cómo podría pedir perdón por no haber podido salvar a sus compañeros? Doña Rosario, sin moverse, habló con voz grave y cálida a la vez, como si hablara con alguien que había estado esperando mucho tiempo. El mar no olvida, hijo, tampoco la justicia del abismo. Ellos creyeron que podían desafiar las leyes de la naturaleza, robarle al océano su furia, pero olvidaron que el mar no es un simple campo de trabajo, ni una fuente de riquezas. El mar es un ser vivo, y como todo ser vivo, responde cuando se le maltrata. Ellos pagaron su precio, y tú todavía puedes elegir tu destino. Alberto, con la cara marcada por el sudor frío, finalmente encontró su voz. Yo no pude hacer nada. Me quedé mirando. Estaba paralizado. No supe cómo detenerlos. Ellos me arrastraron. La anciana lo miró con compasión, pero también con una intensidad que hacía que cada palabra tuviera peso. Te has condenado, pero no irás al mismo abismo que ellos. El mar te ha dejado vivir, porque en tu corazón aún hay un resquicio de bondad. Pero recuerda, la vida no es un perdón fácil. La justicia del mar no se olvida, y tarde o temprano todos debemos rendir cuentas. Alberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un nudo en el estómago lo dejó sin respiración. La mirada de doña Rosario lo traspasaba, y en su rostro vio algo más allá de la vieja sabiduría. Vio la pena, la tristeza, la eterna vigilancia de quien conoce la verdadera naturaleza del mar. De pronto, un sonido distante rompió la quietud. Los aldeanos se acercaban al muelle. Alberto giró hacia ellos, temeroso de que descubrieran lo que había ocurrido. El barco estaba dañado, los otros 3 pescadores no estaban. El pueblo comenzaba a murmurar, y la incertidumbre se apoderaba de la atmósfera. Doña Rosario, viendo la angustia en su rostro, lo tocó suavemente en el hombro, un gesto casi maternal, pero también cargado de advertencia. El pueblo verá lo que tú has visto, muchacho. Nadie puede escapar del destino.
Pero lo que decidas ahora, eso es lo que verdaderamente te definirá. Antes de que Alberto pudiera responder, la anciana comenzó a alejarse, sus pasos silenciosos como siempre, disolviéndose en la neblina que aún persistía sobre el muelle. Alberto la observó irse, como si fuera parte del mismo mar que había tomado a sus compañeros. Cuando ella desapareció en la niebla, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el mar le hubiera hablado directamente. Los aldeanos llegaron al muelle, mirándolo con curiosidad y sospecha. La mirada de los más viejos era sabia, pero también temerosa. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo había cambiado, algo profundo y oscuro, como el abismo mismo. Alberto se quedó en el muelle, de pie, rodeado de miradas, mientras el mar seguía susurrando, impasible. Y en ese silencio, la voz de doña Rosario retumbó en su mente una vez más. La justicia del abismo no perdona, pero todavía puedes elegir. Esa misma mañana, después de que doña Rosario le dijera que dependía de él contar o no lo sucedido, Alberto se quedó en silencio. No dijo palabra alguna, simplemente asintió y observó cómo la anciana se alejaba, perdiéndose entre las sombras del muelle. La mirada de la anciana lo había marcado, pero él sabía que no podía compartir lo que había visto, no podía traer al pueblo la oscuridad del mar. Los días pasaron, y los aldeanos comenzaron a murmurar, llenos de especulaciones. Algunos decían que el mar había reclamado a los 3 pescadores, otros hablaban de monstruos en las profundidades, pero nadie mencionó la verdad. Nadie preguntó a Alberto, y él, en su silencio, permitió que las historias del mar crecieran con el viento. En los días que siguieron, Alberto se sumió en su trabajo. Ya no miraba al mar con la misma esperanza de antes, ni deseaba regresar a las aguas. Se dedicó a reparar barcos y redes, siempre solo, siempre callado. Su vida se redujo a las manos que restauraban lo roto, mientras el mar, aunque cercano, ya no formaba parte de su destino. Los años pasaron, y Alberto continuó su labor en silencio, dejando que el eco de los monstruos del mar viviera solo en las historias de los aldeanos, sin necesidad de más respuestas. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.